Buenos días, hermanos. Que Dios les bendiga. Vamos a tener la lectura en Mateo 9, del 1 al 8. Cuando lo tengan, digan amén. Tengamos una palabra de oración para que sea nuestro Dios que hable en esta mañana, y no sea yo ni ninguno de nosotros. Padre nuestro que estás en los cielos, bendito alabado sea tu santo nombre. Te doy las gracias, Padre amado, por haber asistido a tu casa de oración, Padre amado, y haber entrado a este rebaño, Padre amado. En el momento que entramos, somos una oveja más. Igual que el pastor, pues, todos estamos buscando la salvación, pues, y pedirte, Padre amado, que cada día nos ayudes a escudriñar tu santa palabra y a ponerla en práctica en nuestro diario vivir. Ayúdanos cada día a fortalecernos más y más, pues, para seguir firmes y no desmayar. En el nombre de Cristo Jesús, la honra y la gloria para usted. Amén y amén. Dice la palabra de Dios en Mateo 1, del 1 al 8. Es Mateo 9, perdón, para ver si están pendientes. Mateo 9, del 1 al 8. Jesús sana a un paralítico. Dice la palabra de Dios. Entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Leemos de forma antifonal. Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí: este blasfema. ¿Por qué? ¿Qué es más fácil decir, los pecados te son perdonados, o decir, levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre viene potestad en la tierra para perdonar pecados. Dice entonces al paralítico: levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces él se levantó y se fue a su casa. Todos. Y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios, que había dado tal potestad a los hombres. Amén. Entonces, queridos hermanos, el tema de hoy es un encuentro con Jesús. Amén. Entonces, aquí vemos de nuestra lectura base el versículo 1 y 2. Entonces, queridos hermanos, cuando el Señor Jesús empezó su ministerio, él fue bautizado por Juan el Bautista y el Espíritu Santo vino y moró en él. Entonces él nos deja una enseñanza a nosotros como cristianos, que una vez que nosotros aceptamos a Cristo, tenemos que predicar su palabra, no en un solo lugar, sino donde más podamos llevar la palabra, como lo hacía nuestro Señor Jesucristo, que él recorría ciudades y aldeas y no tenía a veces ni un momento para poder descansar, porque tenía que atender las cosas que su padre le había encomendado. Amén. Entonces aquí vemos, queridos hermanos, pues que por él regar la palabra a muchas partes, y al pueblo de Israel y a muchos lugares más, la fama de él se comenzó a escuchar por todo lugar. Y entonces, pues, las personas, pues, que estaban enfermas, pues, al momento que se escuchaban que el Señor Jesús era el que daba vista, sanaba a los ciegos, curaba enfermedades que no se podían curar, pues una de esas era la lepra y muchas enfermedades más que no las podían curar. Entonces eso se regaba que el Señor Jesús le daba vista a los ciegos. Entonces, pues, al oír los familiares del paralítico que el Señor Jesús curaba, entonces tuvieron fe y fueron al encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Y al momento que ellos tuvieron un encuentro, como nuestro Dios ve el corazón del ser humano,
Dios vio que ellos tenían fe, no solamente el paralítico, también los que andaban con él. Y por esa fe, entonces Dios le dijo pues, que se levante y que se vaya, que ya estaba curado. Amén. Entonces aquí vemos, pues, queridos hermanos, que cuando nosotros tenemos un encuentro con nuestro Dios, es el momento para nosotros, en ese instante, confesar nuestros pecados pues, y entregarnos a Dios, pero de corazón, para que Dios obre en nosotros. Y ya no hay necesidad de que el médico nos ponga la mano, cuando sí es que estamos pasando por una enfermedad que no se puede curar. Amén. Veamos de nuestra lectura base el versículo del 3 al 7. Dice la palabra de Dios. Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí, este blasfema. Y aconteció Jesús, y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué es más fácil decir, los pecados te son perdonados, o decir, levántate y anda? Pues, para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces él se levantó y se fue a su casa. Entonces aquí vemos, queridos hermanos, pues que un encuentro con Cristo debe reflejarse y nosotros ya no seguir haciendo las cosas malas que estábamos haciendo. Porque ya en ese momento nuestra vida debe cambiar para siempre, no para medio ni para que poco, no, para siempre, porque Cristo Jesús ya entró en nuestra vida. Y cuando Cristo Jesús entra en la vida del ser humano, debe ser transformado, porque ya nosotros salimos de esas tinieblas a hacer luz. Amén. Veamos un ejemplo en Hechos 9:16. En Hechos 9, del 1 al 6, perdón. Hechos 9. Dice la palabra de Dios, conversión de Saulo. Saulo, respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió carta para la sinagoga de Damasco, a fin de que si hallase algún hombre o mujeres que estén camino, los trajera presos a Jerusalén. Mas, yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, y oyó una voz que decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dada dar cosas contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes decir. Amén. Y los hombres que iban con Saulo se prepararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, más sin ver a nadie. Entonces, pues, queridos hermanos, pues, aquí vemos cuando una persona no ha aceptado a Cristo y está en tinieblas. Entonces, ese era el apóstol Pablo antes de aceptar a Cristo. Un hombre que no sabía a dónde iba, que pensaba que lo que hacía era lo correcto. Trayendo hoy en el día, viendo lo que estamos viviendo, ¿dónde va a ser que correcto va a ser matar? O hacer cosas fuera de lo común. Pero cuando una persona está ciega, nosotros que ya tenemos conocimiento de la palabra, ya hemos aceptado a Cristo y vemos todas esas cosas que pasan,
nosotros tenemos que saber que esa persona está ciega, y una persona que no ha aceptado a Cristo, esas son las consecuencias, pensando que lo que dice es lo correcto y que lo que hace está bien. Amén. Veamos Hechos 8:13. Hechos 1 hasta el 3. Hechos 8, 1 hasta el 3. Hechos 8. Amén, amén. Dice, Saulo perseguía a la iglesia y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban, e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia, y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Amén. Entonces, ahí está, hermano, cómo la palabra de Dios es tan clara y nos confirma cuando una persona está ciega. Esas son las consecuencias. Y pensando que Saulo lo que hacía era lo correcto, perseguir la gente de Cristo, matarlo, él pensaba que eso era lo correcto y por eso se enfrascaba haciéndolo, porque él pensaba que al hacer eso, pues el pueblo lo iba a premiar y con Dios cada día se iba a consagrar más, sabiendo que estaba haciendo lo contrario. Pero, como dice nuestro pastor Abel, no se entristezcan, sino que alégresen. Veamos Hechos mismos 9:22. Dice la palabra de Dios. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Entonces aquí vemos, queridos hermanos, un Pablo que ya tuvo el encuentro con Dios. Miren lo que hacía allá. Descubrió la verdad y reconoció pues que él estaba ciego, que todo lo que hacía era porque no había tenido ese encuentro con nuestro Dios, y por eso él andaba así. Entonces, cuando ya nosotros tenemos un encuentro con nuestro Dios, pues ya las acciones nuestras deben ser las de un cristiano, pues, para que en el hablar y en todas las cosas que nosotros hagamos sea Cristo que refleje en nosotros. Y así el que no ha aceptado a Cristo, él vea que por medio de nosotros él puede llegar también a Cristo, porque él ve las cosas que nosotros hemos hecho, pues, y las cosas que hacíamos antes, pues que eran cosas que no iban de acuerdo al diario vivir de un ser humano, mucho más de un cristiano que ya ha recibido a Cristo. Entonces, pues, y a él ver que Cristo refleja en nosotros por las acciones que nosotros hacemos, esa persona le entra curiosidad por conocer a Cristo, y no solamente por conocer, sino por aceptar también y unirse a la familia cristiana. Amén. ¿Quién vive? Y a su nombre. Que viva Cristo. Para ya ir cerrando, hermanos, pues ya los veo medio cansados. Tengamos una lectura de nuestra lectura base, el versículo 8, un hermano que lo lea. ¿Se olvidaron la lectura base? Ayúdenme con... Se maravilló y glorificó a Dios, que había dado tal potestad a los hombres. Amén. Entonces aquí vemos, pues, queridos hermanos, pues, una vez que ya tenemos el encuentro con nuestro Dios, pues, debe ser al instante. No debemos volver atrás, porque si decimos que
primero vamos a ir a arreglar problemas que tenemos, que vamos primero a decirle a nuestras amistades que vamos a aceptar a Cristo, que ya no vamos a poder compartir con ellos. Al ir a hablar con ellos, nos enfrían y después ya no vamos a querer seguir a Cristo. Entonces, el encuentro con nuestro Dios debe ser al instante. Entonces ahí que viene la palabra que dice que hay que dejar casa, hay que dejar hermano y muchas cosas más para poder seguir a Cristo. Porque es un encuentro que no toda persona lo tiene, y siempre que uno tiene un encuentro con Dios tiene que saber que uno ya ha sido escogido y ese es el instante preciso para nosotros aceptar a Cristo y apartarnos de donde supuestamente estábamos bien cuando estábamos prácticamente, como dicen, cavando uno su propia tumba. Amén. Y al momento que ya aceptamos a Cristo, pues ser una oveja más del pastorado, no porque no tenemos un cargo en la iglesia o porque no damos el mensaje, no vamos a descarriar. No, todos tenemos que caminar ordenadamente, porque en el momento que ya aceptamos a Cristo, nosotros tenemos que comenzar a aborrecer las tinieblas, porque sabemos a dónde nos llevan las tinieblas. Para ya ir terminando, para no cansarlos más, veamos un versículo en Lucas 8, del 43 al 48. Hay un hermano que me ayude. Lucas 8. Pero una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años y que hacía la sangre en vez por todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curado. Se le acercó por detrás y tocó el borde de su mano y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Entonces Jesús dijo: ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos dijo: Pedro y los que con él estaban, maestro. La multitud se aprieta y oprime. Y dices: ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo: alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha subido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies. Le declaró delante de todo el pueblo porque causa le habían tocado y como al instante había sido sanado. Amén. Entonces aquí vemos, queridos hermanos, cuando nosotros buscamos por otro lado la salvación, entonces pues pasa el tiempo y prácticamente hemos perdido el tiempo. Pero cuando nosotros buscamos la salvación por parte de nuestro Señor Jesucristo, automáticamente recibimos salvación y sanidad. Amén. Entonces aquí vemos a esta mujer que de cuántos años estaría padeciendo de esa enfermedad, sangrado. Imagínense hoy en el día trayéndola a la actualidad una mujer que sangre de esa manera. Es mal vista, no puede compartir con nadie, tiene que vivir oculta. Eso es vivir una vida de tormento. Pero ella puso la fe y escuchó las cosas que hacía nuestro Señor Jesucristo, pues entonces ella ha dicho en su corazón, pues, que Él es el Mesías que estaba prometido para que redimiera a Israel de sus pecados. Entonces, ¿qué nos queda a nosotros claro esto? Que cuando nosotros veamos que no encontramos la salida en medio del diario vivir, del círculo que vivimos, pues, la salida a todos nuestros problemas es Cristo Jesús, hermano. Nosotros a Cristo le entregamos nuestro corazón y si nos ponemos en comunión con Él,
y hablamos las cosas que nosotros en verdad estamos padeciendo, si no nos ha curado es porque de pronto nosotros no tenemos la fe que tuvo la mujer. O no tenemos la fe, queridos hermanos, que tuvo el paralítico cuando fue. Pero no es porque Dios no hace milagros en nosotros, no es que Dios no se acuerda de nosotros, porque si Dios no se acordara de nosotros, nosotros nos acostáramos y nos levantáramos, hermanos. Y el simple hecho de nosotros amanecer con vida, ahí tenemos que darle gracias a Dios. Los tiempos que se están dando. Y si no hay, y si no somos prósperos, si le hemos pedido por algo y las cosas no vienen, pues hermano, pues hay que doblar rodillas más y tener fe, hermano. Poner fe que este es el camino correcto y no entrar en duda. Porque de pronto si nosotros dudamos que el Señor vendrá, eso nos puede hacer entrar en duda, y la fe pues no es la que nuestro Dios quiere, porque Dios escudriña mentes y corazones, queridos hermanos. Entonces pues, ¿qué debemos seguir? Tener fe, como el paralítico, como la mujer que tenía el fluido de sangre, pues imagínense, ya había gastado todo su dinero y nadie le podía dar la sanidad. Y vino Cristo y le vio el corazón y le dio la sanidad. Entonces, pues, queridos hermanos, pues nosotros, pues, ya todos los que estamos aquí, hemos tenido nuestro encuentro con Dios, le hemos entregado nuestra vida a nuestro Dios y sabemos que el Señor Jesucristo es nuestro Salvador y nuestro único Salvador. Entonces, pues, tenemos que, por medio de Él, pues, reflejar pues que ya nosotros tuvimos ese encuentro con nuestro Dios y que el inconverso vea pues que Cristo vive en nosotros y que Cristo hizo lo que no podía hacer el hombre. Entonces, para su conocimiento, pues queridos hermanos, pues de dónde Cristo me sacó a mí. Estaba en un lugar donde yo pensaba que nunca iba a salir. Entonces, pues, pero como para Cristo nada es imposible, Él me sacó y me puso pues para testimonio, para que los que dijeron que yo no iba a salir de donde estaba y los que no creían, pues crean que Cristo salva y Él es el único que cura, el hombre engaña y muchas veces caemos en la trampa del maligno porque Satanás busca engaño para engañar a la humanidad, para que los que vienen se crean de esas cosas, que cuando una persona muere va y le rezan y es salva. Entonces sabemos que una persona que en vida no acepta a Cristo, esa alma se pierde. Entonces, pues queridos hermanos, pues sigamos adelante, pues no desmayemos, pues por mucha sabiduría que adquiramos, pues leyendo la palabra, siempre considerémonos una oveja más del rebaño, para que Dios, pues como Dios bendice al humilde de lejos. Entonces, pues, sigamos siempre firmes, pues, y no desmayemos. Tengamos una palabra de oración para cerrar este tiempo. Padre nuestro que estás en los cielos, bendito y alabado sea tu santo nombre. Gracias, Padre amado, por cada hermano que se dio cita a tu casa de oración, Padre amado. Transfórmalo, Padre amado, que no salga como entró, Padre amado, sino que se ponga a cuenta con usted, Padre amado, Padre de la gloria, que ponga todos sus problemas, todas las cosas que está pasando y que ponga fe, Padre amado, que usted va a orar en él. Bendícelo, Padre amado, pues bendícenos a los hermanos que no vinieron, pues ten misericordia de ellos, Padre amado, pues los que no pudieron venir por trabajo, pues y los que se dejaron atar por el maligno, Padre amado, Padre de la gloria, pues ayúdalos a seguir adelante, Padre amado, a no desmayar. Gracias, Padre amado, por lo bueno que tú eres con uno, Padre amado, Padre de la gloria, por lo que haces por esta ciudad, Padre amado. Aquí vivimos con una refinería, Padre amado, que si no es por usted, por su misericordia, Padre amado, fuéramos desaparecidos, pues. Pero ahí estuvo, pues, la mano suya, Padre amado, pues, por los hijos que claman, Padre amado, y los que clamamos, pues, usted escucha su clamor y detiene la ira, Padre amado, Padre de la gloria. Gracias, Padre amado, y estos favores te pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios nos bendiga, queridos hermanos.